Saludos amigos y amigas televidentes de todo el territorio nacional que a esta hora por este canal y una red de cables a nivel nacional tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez. Le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí en la República Dominicana y por supuesto en el resto del mundo. Hoy, como siempre, acompañado del buen amigo Julio César Santana. Dígame usted, señor Santana. Buenas noches, Tomás. Buenas noches a los amigos televidentes. Hay que felicitar a una gente por ahí. Ah, sí, hay que felicitar. Una felicitación en grande. En grande, las águilas ibaeñas, que esa bandera tricolor, exacto, la pusieron en alto, esa bandera que se ve ahí, tricolor, fue puesta en alto por las águilas ibaeñas representando a la República Dominicana en la Serie del Caribe que se llevó a cabo en México. Invicto. De 7-0. De 7-0. Repitió la hazaña porque República Dominicana había ganado invicto en el Clásico Mundial de Béisbol, donde están los mejores del mundo en béisbol, incluyendo los Estados Unidos. Hace unos años ganamos invicto y ahora hemos repetido la hazaña. Yo creo que cae bien realmente, sobre todo en un país como el nuestro y como la mayoría de los países que ha vivido momentos de mucho estrés, ¿verdad? Como consecuencia de la pandemia. Y yo creo que esto es una forma de desahogarse. Y no se celebró con más algarabía por las limitaciones que hay, pero hay que felicitar al equipo dominicano que, como tú planteas, puso el nombre del país en alto. Ayer creo que estaban llevándole la corona al presidente de la República, al Luis Abinader, que le dijo, bueno, yo le dije a ustedes que ganaran, pero no que abusaran del otro. Porque verdad que ese equipo de República Dominicana eran todos grandes ligas, ¿verdad? Sin menospreciar, ¿verdad?, la calidad de los equipos que estaban en competencia. En el caso, Cuba no participó. Se había alegado que era por razones políticas, pero Cuba se encargó de desmentir eso, de que no había ningún inconveniente político. Pero lo cierto es que estamos llenos de júbilo por ese triunfo de la República Dominicana y de las águilas ibaeñas. Bueno, tú sabes que Cuba no asistió porque Cuba no tiene béisbol profesional organizado. Exacto. Y entonces, pero en otras ocasiones la han invitado. Ella participa como invitado, que deberían de invitarla. Incluso Cuba ganó un torneo, una Serie del Caribe. Así es. Entonces un equipo invitado, una gran potencia deportiva, Cuba indudablemente, y sobre todo en el béisbol, que debería de participar, porque ahora se ha agregado Panamá y Colombia. Claro. Y se está hablando que en el próximo torneo va a ingresar Nicaragua. Entonces, ¿por qué Cuba no puede estar? Cuba, claro. Fue un error no invitarla, ¿verdad? No, lo que pasa es, bueno, cuando se tiene la sede en los Estados Unidos, bueno, ya con el problema del visado ellos tienen problemas. Pero si fue en México, debió de participar. Claro. ¿Tú te fijas? De manera que ojalá la Serie del Caribe se convierta en una verdadera Serie del Caribe. Va a ser aquí el próximo año. El próximo año. Sí. Usted no puede desconocer que la más grande de las Antillas esté ausente. No. Porque haya un problema político X. No. Eso no tiene sentido ninguno. Cuba ha participado como en 3 torneos, ganó uno de ellos y debe seguir participando. Y ha lucido muy bien. Y debe seguir participando. Sí. Bueno, pues República Dominicana, nuestras felicitaciones para las águilas ibaeñas, que ganaron de una forma contundente este torneo, aun cuando el penúltimo juego nos puso a sufrir bastante. Sí, claro. Yo creo que ahí fue que se ganó la serie. Sí, yo lo dije, porque ven acá, noveno inning con 2 outs, 2 strikes, perdiendo por una carrera. Óyeme. Los nervios estaban de punta. Dije, ya lo acabaron. Y un pitcher que intransitable. Sí. Bueno, pero ese es el béisbol de la República Dominicana. Miren, la pandemia, bueno,
la pandemia continúa, ¿verdad? Hay problemas con el asunto de la vacuna, aun cuando el presidente esta tarde dijo que el próximo lunes el gobierno va a presentar el plan de vacunación. Lo que se le ha pedido. Se lo han pedido políticos, médicos, otros sectores, de que el gobierno presente un plan de vacunación. ¿En qué va a consistir? Incluso el presidente en la tarde de hoy habló de adquirir vacunas chinas. Sí. ¿Tú me estás entendiendo? Es decir, que ya no estamos dependiendo solamente de la vacuna inglesa, de la vacuna de Estados Unidos, sino que se está pensando en adquirir la vacuna a la que tengamos mayor acceso, como puede ser la china, como puede ser la rusa. Pero ya en Argentina ya llevan millones de personas vacunadas con la rusa. Claro, si la vacuna es efectiva, no importa la procedencia. Si se ha probado, ¿verdad? Pero los chinos, la economía china está restablecida, y por algo está restablecida. Claro, porque su vacuna ha tenido resultados. Ha tenido resultados. Entonces nosotros tenemos que salirnos aquí del problema geopolítico, ¿verdad? Y entender que tenemos que adquirir la vacuna que nos garantice la suficiente dosis para vacunar a toda la población de República Dominicana. Mira nomás por qué se reclama, y yo creo que es justo, que haya, utilicé el término aquí en este programa de una especie de hoja de ruta, de cuál va a ser el proceso de cuando tengamos la vacuna acá. Porque, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si a nosotros nos llegan 50,000 vacunas, solamente eso alcanza para vacunar a 25,000 personas, porque 2 veces, para que no ocurra como ha ocurrido en algunos países, que bueno, estos están en espera y no se puede. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, que han tenido mucho éxito, han vacunado más de 200,000 personas, se vacuna y el mismo sistema te da ese día la próxima cita. Esa próxima cita y esa vacuna no deben comprometerse por nada en la vida. ¿Tú sabes por qué? Porque eso va a cerrar el ciclo de vacunación. Claro. O sea, pero si dice, bueno, vacunamos 25 y tenemos 25,000 ahí disponibles, cuando lleguen las otras, rellenamos esa. No, y no debe ser así. Entonces, yo creo que se debe hacer ese plan y ojalá que el gobierno lo va incluso de concientizar a la gente, de motivar a la gente aquella, porque hay un segmento de la población también que tiene cierta duda, dice, no, yo no me vacuno. ¿Por qué? Bueno, porque no me vacuno, porque yo qué sé yo qué, y aparecen 1000 teorías sobre eso. Entonces, todo virus que ha aparecido en la humanidad ha sido combatido con una vacuna. Yo confío en la ciencia, yo lo he dicho, claro, incluso en grupos de amigos, que hay hasta médicos que han tenido su reserva con la vacuna. Yo confío en la ciencia, porque la ciencia ha sido la que ha vencido todos esos virus. Sí, claro. ¿Y por qué no va a vencer esto? Ahora, Julio, el gobierno va a presentar el plan de vacunación el próximo lunes, dijo el presidente de la República. Muy bien, muy bien. Acompañado de eso, el presidente tiene también que informar cuánto se ha gastado en vacunas. Ese plan de vacunación, ¿por cuánto le va a salir al pueblo dominicano? Es decir, tiene que haber transparencia en todos los sentidos. Lo digo porque el periódico esta tarde, el periódico nacional, titula, póngame el título ahí, señor, dice que ignoran cuándo y cuánto pagó República Dominicana. Es decir, cuándo se va a vacunar y cuánto se ha pagado en vacunación. Por ejemplo, la vacuna china que tú mencionabas son 760,000 vacunas que dice que van a comprar el Estado Dominicano. Ahora, ¿cuál es el precio que nos están poniendo la vacuna? Porque llegó un momento que se manejó de que aquí iba a salir de $4, cosa que yo tengo muy reserva, no creo que vaya a salir una vacuna por $4. Pero si va a salir a 20, a $50 el Estado Dominicano, eso es parte de incluso lo que tú hablas de la transparencia, y eso es parte de, por eso incluso planteábamos acá de que una comisión de alto nivel que pudiera gerenciar eso. ¿Por qué se presentan inconvenientes en los países en el suministro de la vacuna? Entonces, presidente, mire, hay este inconveniente, hay esta forma de resolverlo. Entonces, incluso se pueden crear personas que, si hay que crear un lobby y pagarle para que agilice la entrega de las vacunas,
yo creo que eso es saludable, estamos hablando de la salud del país. Así es. Así que yo creo que en ese plan que se anuncia el lunes debe tener todos estos componentes para que la gente sepa dónde estamos y hacia dónde vamos. Bueno, señores, vámonos a una pausa y en breve estamos con ustedes. ¿Qué es el coronavirus? Es un virus respiratorio que puede causar enfermedades que van desde un resfriado común hasta complicaciones graves. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Fiebre, tos y dificultad respiratoria. En casos más graves puede causar neumonía. Medidas de prevención. Puedes lavarte las manos con agua y jabón de manera frecuente. Al estornudar o toser, cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo o un pañuelo. Evitar estar en contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe o resfriado. Recuerda, esta enfermedad puede darle a cualquier persona que tenga contacto con una persona enferma. Bueno, el Ministerio Público ha continuado con sus indagaciones, sus investigaciones. Y han aflorado nuevas situaciones. Por ejemplo, se está investigando el desembolso de 21.000 millones de pesos erogado en los últimos meses del gobierno del presidente Danilo Medina. Así que ese dinero se destinó para pagar deudas del gobierno con suplidores, pero suplidores que todo el mundo sabe que eran relacionados o familiarmente o muy bien relacionados con los incumbentes del gobierno. 21.000 millones, y resulta que esos 21.000 millones no tenían sustento en el presupuesto general de la nación. Ahí es que está la gravedad del problema, porque usted paga la deuda, perfecto. Ahora, eso tiene que estar sustentado en el presupuesto general de la nación. Y esos 21.000 millones estaban fuera de eso. Entonces, por esa situación, están acudiendo al Ministerio Público para ser interrogados, para que lleven sus alegaciones, nada más y nada menos que el que fue ministro de Hacienda en el último gobierno de Danilo Medina, Donald Guerrero, el señor Donald Guerrero, y el que fue administrador del Banco de Reserva, el licenciado Simón Lizardo. Uno porque autorizó, pagó, y el otro porque gestionó los fondos, ¿verdad? Sí. El Banco de Reserva, sin que el sustento presupuestario estuviera por el medio, como dice la ley, como dicen las leyes, porque así es que se paga. Entonces es una situación que se está investigando, además de otra cosa, le están investigando el patrimonio personal de cada uno de ellos. Es decir, que hay una situación, Julio, que como dice el periódico, la justicia roza el círculo íntimo de Danilo Medina. Bueno. Y otra investigación que se está haciendo, Julio, es relacionada a uno de los hermanísimos, el que está detenido, ¿verdad? Que está preso, Alexis Medina. Porque Alexis Medina no solamente tenía negocio de lo que se dieron a conocer, sino que ha salido a reducir en el transcurso de la semana
que tenía negocio en el área de los combustibles. Bueno, eso es, mira. Que era el suplidor número 1 de la Policía Nacional, de Fomper y de otras entidades. Pero óyeme, tenía una licencia para transportar combustible, pero no se limitó a transportar combustible, sino que importaba combustible. Eso, óyeme. Eso era. Mira, Tomás y amigos televidentes, el presupuesto de la nación es una ley. Por eso se llama presupuesto y ley de gastos públicos. Es decir, el gobierno somete lo que piensa gastar en las diferentes áreas y el Congreso aprueba o rechaza, pero es cuando sale de ahí ya es convertido en una ley. El hecho de usted hacer compromisos paralelos fuera del presupuesto de la nación por una cantidad de dinero de 21,000 millones de pesos, no solamente, Tomás, es una trampa y es una estafa, sino que se le da un golpe a la institucionalidad. ¿Por qué? Porque se le está diciendo a la gente, bueno, mi señor, eso dice ahí el presupuesto. Ahora, a mí me da la gana, como jefe de Estado, a escurrir el bulto por esta vía y yo gastar lo que quiera. Entonces, eso es un elemento muy grave incluso para la institucionalidad, y si es grave para la institucionalidad, es grave para la democracia del país. Pero cuando uno observa que además de ese desborde que hubo institucional, se registró, Tomás, en lo que son los mecanismos de control. Cámara de Cuentas dice que ahora están siendo investigados, dice que las cosas que llegaban allí a la Cámara de Cuentas daban miedo, según dice el titular en los interrogatorios, y que él hacía voto, como se dice, reservado, porque había presiones de todas partes, interna y externa. Entonces estamos hablando de un requebrajamiento de la institución. Pero cuando usted va y sigue rodando la aguja, Contraloría General de la República. Debe ser control. El control de todo lo que el Estado va a compra emitir. Y contrataciones. Debe ser otro control. Compra y contrataciones. Señores, yo te voy a decir una cosa. Esto no se ha estudiado. O sea, cuando tú haces IAR, me dijo, pero ven acá. Y esto se podría llamar un Estado. Pues nosotros hablamos que Haití es un Estado fallido porque las instituciones no funcionan. Pero aquí se estructuró un esquema que es paralelo a lo que es el orden legal establecido. Tú mencionabas ese organismo y te voy a mencionar otro, Congreso. El Congreso. El Congreso tiene ese fiscalizador. El fiscalizador. Entonces, ¿qué resulta, Julio? Que tal y como tú apuntas correctamente, se vulneró el orden institucional. Aquí lamentablemente, un presidente de la República y con ello los funcionarios subalternos se consideran dioses en las instituciones. Todavía la cultura de Trujillo pesa mucho en el Estado Dominicano. Trujillo creía que era dueño del Estado Dominicano, pero se lo creía él, estaba convencido de eso. Trujillo estaba convencido que él era el dueño del Estado Dominicano. Y lamentablemente, aquí los funcionarios, empezando por el presidente de la República y siguiendo por los ministros, directores, todo el que llega a una institución se considera dueño del Estado. Pero tú nada más tienes que ver que cuando tú profundizas en la nómina de las instituciones, tú te encuentras con el nepotismo a todo granel en esas instituciones. Nombran, pero hubo un síndico ahora reciente, de aquí del Gran Santo Domingo, que nombró, él tenía nombrado ahí a 2 hijos, a 3 hijos, tenía nombrado porque él lo tenía nombrado ahí. Sí, claro. Pero la ley se lo prohíbe, pero él lo tenía nombrado porque no le importa. Y sucede con eso también que un presidente de la República, por ejemplo, no puede disponer de los fondos del Estado, así por así.
No, eso es Eso tiene, por eso existe un presupuesto. Y después del presupuesto hay un presupuesto complementario para usted completar la cosa que. Entonces, óigame, pagar 21,000 millones de pesos en 2 meses, en 3 meses, es una barbaridad. Y saber que se tomaron de los fondos de pensiones 40,000 millones. Wow. Tomó el gobierno para supuestamente concluir las obras, etcétera. A los trabajadores se les niega el 30%, pero el gobierno agarró 40,000 millones de esos fondos. Y entonces, ahora sabemos que fue para pagar deudas fuera del presupuesto general de la nación. Óyeme, es una situación muy grave, muy delicada. Sí. Tomás, escúchame, la principal institución que tú mencionaste, el Congreso, aprueba el presupuesto. El Congreso debe tener ciertos controles a los demás poderes del Estado. Pero ¿qué sucede? Cuando el Congreso aprueba el presupuesto, ustedes saben como que la mentalidad de los que lo aprueban, pensando que lo podrán modificar. Es decir, ellos lo aprueban aparentemente como una especie de requisito, una especie de pantalla, porque ahorita hacen el presupuesto complementario, ahí lo modifican. A cualquier otra solicitud que el Estado pueda, el gobierno pueda hacer, entonces lo realiza. Se debe a la violación institucional que hay. No, a la falta de institucionalidad. Sí, ¿Por qué? Porque puse el ejemplo del Congreso, porque es que parece sí, que hay un inconveniente en el sonido. Lo que Adán está explicando, que nosotros desayunamos, es cómo se debilitó todo el aparato institucional o sea, okay, yo violo por aquí, pero no tengo nadie que me regule. Cámara de Cuentas, Contraloría, lo que tú hablabas del Congreso. Entonces, ¿se puede llamar a eso un Estado democrático de derecho? No es eso, por favor, Julio. No es el Estado democrático de derecho que está establecido en la Constitución, es la mentalidad que tenemos. Julio, Tomás mencionó a Trujillo, que creía que esta era su propiedad, que este era el patio de su casa. Y no es ahí solo que está, vámonos atrás. Todos los otros presidentes siempre se han creído que desde que llegaron ahí, esto es de ellos para hacer y deshacer. Es decir, no hay. Ustedes se recuerdan en la historia que nos mencionaron a nosotros, que aquí había el llamado, ¿cómo se le llamaba? El dinero que venía de España para pagar a los empleados. El situado. El situado. Es decir, esa debilidad, esa pobreza que tenemos enraizadas desde aquellas décadas anteriores, nos ha hecho todavía no poder salir del llamado tercermundismo. Pero no es tercermundismo en lo físico, en puentes, en carreteras, en hospitales, en escuelas, no, es tercermundismo aquí, que no tenemos la mentalidad de pensar como piensa un finlandés. Esto es lo que está establecido, y si yo cometo el error, hasta la familia me desaparece, me deshereda. Entonces, aquí no hay ese concepto de institucionalidad, aquí no hay ese concepto de respeto, y por eso los que están en las instituciones actúan primero, como dice Tomás, como si fuera su harén, como si fuera su casa. Actúan como si fuera una pantalla para cubrir requisitos, no más. Y luego, entonces veremos qué hacer. Por ejemplo, ese alcalde que tú mencionaste, Tomás, a sabiendas bien claro de que la ley se lo prohíbe. Y en otras instituciones, el nepotismo lo aplican aquí a troche y moche, simple y llanamente por el concepto de que yo estoy aquí, tengo que beneficiar a mi familia. No por un concepto de que yo estoy aquí, sea elegido o designado para beneficiar el país, para beneficiar a la población en sentido general, no en lo particular. Entonces, ese criterio mental es el que nos está llevando a cada día a cometer tantos errores. Por ejemplo, recordemos que a partir del 96, las instituciones, hacia atrás del 96, las instituciones del Estado Dominicano eran una especie de posilga, una especie de ventorrillo,
donde tú ibas a buscar un documento y ya tú sabías que era un sacrificio que ibas a hacer. Se empezó a hacer cambios, pero este país es tan tercermundista, vamos a decirlo así sencillamente, que no acepta estos cambios que el país tiene. Y para hacerlo tiene que ser a la fuerza. Bueno, si lo llamado a respetar la ley no lo hacen. Exacto. Porque las leyes están ahí. Imagínense los otros. Y los mecanismos de control están ahí institucionalmente o constitucionalmente establecidos. Así Mira, que el Ministerio Público está investigando entonces, decía, tiene ahora en la picota a Donald Guerrero y a Simón Lizardo. Y lo está investigando no solamente por su declaración de bienes, no. Si fuera por eso no fuera nada, no. Lo está investigando por los 21.000 millones que se pagaron, incluyendo 11.500 millones de asfalto caliente que se le entregaron a obras públicas en un momento político para utilizarlo con un criterio político. Se utilizaron las primarias del PLD con un criterio político. Entonces está investigando eso. Pero hay otras investigaciones. Ya yo le decía que hay un hermano del presidente Medina, el señor Alexis Medina, que está detenido, que ahora se le está investigando su incursión en los combustibles. Y ya usted sabe que los cuñadísimos, ¿verdad?, tienen una investigación abierta, ¿verdad? Esto es los pulpos. A medida que por cierto, a uno de los pulpos le embargaron en el día de ayer un apartamento porque tiene una deuda de 170 millones de pesos. Pero tú sabes de cuándo viene esa deuda. Desde el 2017. Y no había ninguna entidad del Estado. Los demandantes acudieron y ninguna se atrevió a dar una orden de embargo para obligar al pago. No. Es ahora que se hace. Entonces, así no puede funcionar. Incluso, así no puede funcionar un país. Mira, incluso nomás el demandante le advirtió a Hacienda, mire, no le paguen dinero a ese hombre, pero como por ese encadenamiento familiar, bueno, ¿quién no cobraba? Se lo pagaron y entonces pues le hicieron la embargo. Pero hay un detalle que a mí me llama la atención porque aunque es un tema más amplio, uno tiene a veces que pasar la página y quedarse ahí. Pero, ¿y dónde está la respuesta política que da la dirección del PLD? ¿A dónde está? ¿Dónde está la OTAN? Ese organismo extrapartido diabólico que servía para hacer trucos y bloquear todo lo que fuera, por ejemplo, de la línea del doctor Leonel Fernández. O sea, yo te voy a decir una cosa, estoy planteando esto, pero ese partido debía haber tenido una posición hasta el momento en la dirección que yo considere. Bueno, por cierto, tú que tratas ese tema, que era el próximo tema que vamos a tratar, el PLD está envuelto en un congreso. El próximo 14 de febrero van a escoger 300 miembros al Comité Central. ¿Que lo van a escoger? Sí, 300 nuevos miembros. ¿Y no lo designaron ya? No, supuestamente lo van a escoger los presidentes de los comités de base, que son unos cientos y tanto de... ¿Funcionan todavía? De miles. Bueno, vamos a ver. El caso es que ellos tienen su congreso, están envueltos en el congreso. Tal vez como están envueltos en el congreso no tienen tiempo para responder a esa situación o están esperando escoger una nueva dirección. Ahora, lo cierto es que el PLD está celebrando su congreso en un momento muy difícil para ese partido. Porque, óyeme, eso son figuras las que yo te estoy hablando ahora de que tienen en la picota varios miembros del comité político. Exacto. De lo que están investigando ya, que tienen investigación abierta, pero hay otros que vienen por ahí. Entonces yo no entiendo. Entonces, ¿usted cree que es posible que el día de la juramentación del nuevo comité político haya de esos juramentados que tuvieran dos carpetas? Y que uno es, usted salió electo a comité político, y el otro, aquí está su expediente. Pero no, y probablemente... Digo yo, y probablemente el líder de ese partido, que de seguro va a ser escogido como el presidente de esa organización, tiene todo el cuestionamiento abierto, a vida y por haber.
Y la cola posible. Yo no y creo toda que- la cola sí. posible. Yo no creo que el silencio sea lo más recomendable, pero eso creo yo, tal vez funciona, ¿verdad? Ahora que Tomás menciona el Congreso, Congreso del PLD. sí, ¿Cómo fue que le de llamaron? verdad, José Joaquín Vidó Medina, Oh, José Joaquín Vidó. una figura Una gran figura, extraordinaria. una gran figura. Muy ético. Moral. Sí. Sí, sí, una ética. Pero él ya no está en condiciones de decidir. No, pero su familia decidió y pidió que lo sacaran del comité político. No querían, su familia Ah, sí, dijo, sí, sí. no lo que, La familia. que ya por fin, La césenlo su familia, césenlo del comité político. Bueno, vamos al grano mejor. ¿Por qué tú crees que la familia hizo eso? Porque se siente Para preservar la moral. memoria. la moral y la memoria de Vidó Medina, por eso lo Sí. dijo. Mira, a propósito de ese congreso entonces, es probable, hay que repetirlo, Tomás, es probable que algunos de ellos quieran alegar que como están en congreso, no quieren desviar la atención en otros temas. Pero sucede que los temas son muy calientes, son tan candentes que la población lo tiene al dedillo y en espera. Entonces sucede que ellos no pueden darse el lujo de poner la excusa de que están en Congreso, porque es ahora, por ejemplo, si están en Congreso y lo llama el Ministerio Público, no van a asistir porque están en Congreso. Es lógico que van a asistir, y si no asisten, lo van y lo buscan. Están asistiendo. Correcto. Entonces, la excusa no es que están en Congreso, es que el accionar político tiene que darse de acuerdo a las circunstancias, y ellos no están accionando de acuerdo a las circunstancias que arriba, desde arriba del Estado le está arropando. Ellos están tratando de distraer a la base de esa organización, embullándolo con lo del Congreso, pero tratando de distraerlo de la realidad que le está pisando los talones. Y es lamentable lo que estamos diciendo, muy lamentable, porque esa organización sirvió como un paradigma en el ejercicio de la moral en la política de República Dominicana, y este grupo que lamentablemente se enquistó en el poder de esa organización y en el poder del Estado, lamentablemente desviaron todos los fines y las líneas que trazó el maestro, el insigne profesor Juan Bosch, al momento de crear este partido. Es lamentable que esté ocurriendo eso, y yo creo que debo repetir algo que al principio de estas acciones de la Procuraduría esbozamos en este programa. Yo deseo, espero, como ciudadano de la República Dominicana, que lo que están haciendo a nivel del Ministerio Público no se convierta en un espectáculo, que no se convierta en un show mediático, porque todos los errores que se han cometido, no me refiero solamente a los 8 años del gobierno pasado, no, todos los errores que se han cometido en la vida política, a este país hay que enderezarlo. Y por eso insisto, espero y deseo que no sea ni una retaliación ni un show mediático, porque es que el país necesita que enderecemos el curso de nuestra nación. Parece que por ahí es que anda el Ministerio Público, porque se ha dicho que esta última investigación sobre los 21.000 millones está al frente de ella, nada más y nada menos que la magistrada Miriam Germán, directamente en los interrogatorios. Es decir que el Ministerio Público se está tomando su tiempo y está trabajando en la formulación de las investigaciones y de los expedientes que va a llevar a cabo. Así que yo creo que andará por el camino que tú estás señalando, que no sea el show mediático, sino presentar acusaciones concretas Para que no se caigan los expedientes. para que no se caigan los expedientes. Pero que sea sin retaliación, sino por por un verdadero ejercicio del Ministerio Público. Miren, por otro lado,
una insensatez que tenemos que llamar la atención, que no podemos aceptar, es la amenaza de huelga de los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los profesores de la UAS están demandando en esta época de pandemia, de crisis económica, de crisis sanitaria, están demandando el 40% de aumento salarial, cosa que yo creo que nadie en el mundo lo está haciendo. 40%. 40%. Y a una propuesta que le hizo el gobierno, un error del gobierno o las autoridades de la universidad, creo que fueron las autoridades de la universidad, de aumentar un 5%. No, señor, en este tiempo de pandemia no hay que aumentarle a nadie. A nadie. Oh, pero el que tiene un empleo que le dé gracias a Dios que lo tienes. Claro, claro. Oye, ¿y cuánto en el 2020, cuánto quedaron fuera de sus empleos? Más de 343,000 en el sector privado. ¿Y cuántos el nuevo gobierno empleado no ha cancelado? Que tenemos que tratar ese tema con mayor amplitud. ¿Cuántos miles y miles, decenas de miles, no ha cancelado el nuevo gobierno y lo ha tirado a la calle? Incluso sin darle un centavo de lo que le corresponde por ley. Hoy, ¿cómo usted me viene a hablar de que va a hacer una huelga en este momento? Porque usted demanda aumento salarial de un 40%, cuando todo el mundo sabe la situación económica por la que está atravesando el país y el mundo. Entonces, eso es una insensatez de los profesores universitarios, o de la parte de los profesores, porque no son todos. La mayoría ha seguido dando clases a nivel virtual, de la parte que se ha sumado al paro. O sea, ¿tú sabes por qué es cuestionable y por qué se ajusta en sus niveles, su dimensión, la palabra, el calificativo de insensatez? Porque viene de la casa de altos estudios, que se considera que ahí hay gente con mente bien puesta, porque es la universidad del país, de donde deben salir incluso ideas que estén dirigidas al desarrollo del país en todas las áreas. Estaba viendo ahí, pero los sueldos que hay en la universidad no son tan deprimidos. Hay sueldos que van desde 50,000 a 120,000 pesos. Entonces, ¿qué usted le deja a los otros? Señores, aquí en este país hay más de 2 millones de personas que el sueldo no les llega a los 10,000 pesos. Entonces, pues, hay que ser justo. O sea, usted no puede querer acorralar al gobierno en un momento de tanto inconveniente y que pidiendo. El gobierno lo que debía mandar bajar y frizar todo, ¿no? Hasta nuevo aviso. Porque no, eso no es posible, señores, que usted esté pidiendo un 40%. Pero ven acá. Pero tenemos entonces la economía más bollante del mundo. Un 40% y se trazan con la mitad. Sí. Un 10 ahora, para ellos dejar el paro, que le den un 10. Y que cuando venga el presupuesto complementario, le completen el otro 10. Es decir, que ellos se están conformando con un 20%. No, señores. No. Yo creo que... Pero si le aumentan a los profesores, hay que aumentarle a los demás. A todos los empleados, público y privado, hay que aumentarles. Claro, en este momento, por ejemplo, como nosotros hemos planteado aquí, donde los artículos de primera necesidad se han disparado porque hay factores externos que también que influyen. Correcto. Por ejemplo, cuando vino la pandemia, la demanda se cayó. Ahora, la actividad económica ha comenzado poco a poco a reactivarse a nivel mundial y entonces es normal que haya mucha demanda en ese sentido y eso se refleja acá. Entonces yo no creo que a la universidad, a los profesores les quede bien presentar ante el país un acto de indolencia total. Entonces yo me estoy desangrando y usted me abre por otro lado para que me acabe de morir. Así no. Yo creo que realmente que ellos deben repensar eso y el gobierno realmente no. El gobierno tiene el país a su favor en esa línea. O sea, todo el mundo está de acuerdo que aquí no se puede aumentar a nadie ni hacer gastos desbordantes.
Por eso yo vi en estos días que salió que aquí que los bancos tienen aquí 1.000 millones de pesos que nadie reclama. Y por ley los bancos tienen que ir publicando, creo que anual, un estado. Bueno, yo creo que ahí también hay un recurso del gobierno, pero no para aumento de sueldo, sino para la vacuna, para la salud del pueblo dominicano, que pueda hablar con la banca nacional. Señores, ¿cuál es el mecanismo para que eso llegue ya? O que llegue a los familiares, que puedan ser a esa cadena de familia que puede ser de los herederos de eso. Entonces, yo creo que eso es una insensatez de venir de que un aumento salarial y un 40%, como si estuviéramos en el mejor de los tiempos. Así no. No estábamos en febrero, ¿verdad? Estamos bueno, perdón. Estamos en febrero. No, quise decir en febrero de 2020. Sí. Es decir, traspasamos este año en pandemia. Y óigame, yo tengo la suficiente seguridad de que todos los sectores asalariados del país, sean privados o públicos, todos necesitan, ahora mismo en esta situación, necesitan aumento. De verdad, porque la situación está difícil. Ahora, así como está difícil para los asalariados, también está difícil desde el punto de vista de lo que entra al Estado. Y en este caso, la universidad estatal, cuando piden aumento salarial, se supone que es del presupuesto de la nación. Y por eso, en la circunstancia que estamos ahora, que no es boyante, por eso dije, no estamos en febrero del 2020 o antes de eso, que había cierta estabilidad, etcétera, pero después de la pandemia todo está en cierta medida patas para arriba. Y de ser así, las entradas, la producción en el aspecto privado ha bajado. Y si ha bajado, igual que lo que el Estado puede disponer a través de los impuestos, si ha bajado, entonces no es posible. Porque quien primero necesita aumento es el que recibe sueldo más bajo, que es el que tiene la situación más apremiante, más difícil. De ahí que ni siquiera esos sectores que tienen la situación más difícil han intentado hablar de reclamos y de huelga, porque todo el mundo está conteste de que hay una situación difícil, no solamente pandemia de salud, no, hay una situación económica difícil. Incluso esta pandemia de salud, con esta crisis económica, si no se sabe manejar, va a desencadenar en una crisis social y después una crisis política, por lo que, ¿cómo y de dónde surge que supuestamente los que mejores piensan, que son los profesores, o que deberían pensar mejor, están empezando a reclamar lo que los más necesitados no han podido reclamar? Yo no le creo correcta esa actitud, ese accionar, honestamente. Lo que sí debería empeñarse el gobierno es en contener el alza de los productos de la canasta básica, precisamente para que los sueldos no sigan perdiendo su poder adquisitivo. Correcto. ¿Verdad? Entonces el gobierno debería enfocarse ahí. No hay aumento para nadie porque las condiciones no lo permiten, pero nosotros vamos a trabajar decididamente en esta situación. En ampliar la producción. Correcto. Y en contener el alza de los precios. Miren, en Haití, señores, no se sabe ahora quién es el presidente y quién no es el presidente, ¿no? Hay dos presidentes. Hay dos presidentes. La Sí. oposición designó un presidente y el presidente que estaba. El presidente que estaba lo apoya la OEA y lo apoya Estados Unidos. Pero la verdad es que Haití es un caso. El presidente jubiló, pensionó a 3 jueces Ay, sí. por decreto, no se sabe si el decreto tiene validez, pensionó a 3 jueces de la corte que lo cuestiona precisamente por haberse extendido el mandato. Entonces hay una crisis política en Haití, ya hay manifestaciones, etcétera, etcétera. Y por supuesto siempre nuestras autoridades hacen un operativo en la frontera para prevenir desórdenes, ¿verdad? Mira, ¿por qué
yo hacía énfasis ahorita en el fortalecimiento institucional. Recuerdo una frase que dijo Barack Obama a raíz del desorden y la turba que llegó de Donald Trump que entró al Congreso. Obama dijo lo siguiente: por la fortaleza institucional y la democracia de Estados Unidos, Donald Trump no consiguió todo lo que quería. Todo lo que quería. Entonces, cuando nosotros hablamos del caso de República Dominicana, que se burlan los mecanismos institucionales, eso es fatal para la democracia del país. ¿Por qué Haití está en esa situación? Porque en Haití no se respeta nada. Haití no se respeta nada y por eso nosotros tenemos que tener en la frontera más de 8.000 soldados, que eso le sale carísimo. Ahí vi que ya los super tucanos comenzaron a volar, que es un avión de combate, ¿verdad? Los super tucanos en la frontera comenzaron a vigilar, porque el gobierno, de una manera bien pensada, se movió la protección de la frontera, porque en Haití no se sabe lo que va a pasar ahí. Entonces, por eso es que hay que mantener unas buenas relaciones con Haití, pero no sacrificar lo que tiene que ver con adelanto y con lo que tiene que ver con los recursos del país. Entonces, Haití es eso. Haití no, es un país inviable, porque eso un presidente cancela los jueces por decreto. O sea, eso es como un submundo, como si estuviéramos viendo una película de misterio. Ay, eso ocurre, sí, eso ocurre, pero eso está a la vista de toda la potencia del mundo, que miran y esconden la cara porque son responsables de todo eso que está pasando en Haití, pero no, República Dominicana que resuelva. Y viene lo que hemos planteado aquí, que los asentamientos y que permitan todo eso. No, entonces yo creo que Haití lo que hay que fortalezca sus instituciones para que se pueda dar el gobierno que los haitianos consideren que deben darse, sin la injerencia de nadie, pero es un proceso. Hay que decirle a los, además de fortalecer esas instituciones que tú dices, esa institucionalidad, hay que decirle a los comerciantes dominicanos, los que comercian con Haití, ¿verdad?, que nosotros, República Dominicana, no es que va a resolver ese problema, son los haitianos que tienen que resolver su problema. Sí. Que se dejen de estar gritando tanto de que, no, aquí, este título, que se dejen de estar gritando tanto de que la producción, la crisis con Haití causa pérdida del sector avícola. Sí, lo sabemos, que el renglón más afectado por la crisis sociopolítica que vive el pueblo haitiano en estos momentos es el avícola, por la baja comercialización de productos tales como el huevo y el pollo. Sí, lo sabemos, ¿verdad? Pero no somos nosotros los que tenemos que resolver ese problema. El comercio binacional se ve afectado por este conflicto social. Lo ideal, dice el productor Manuel Escaño, que es el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Huevos, dice que lo ideal es que Haití se llegue a algún entendido donde las partes se pongan de acuerdo y se restablezca el clima de paz necesario para continuar haciendo negocio. Tomás. Sí, eso es lo que queremos, pero no somos nosotros los que podemos hacer eso. Tomás, no somos los dominicanos. Nosotros dormimos un día respecto a la historia de Haití, sí, con una pesadilla permanente. No hay día que los que creemos en la soberanía de República Dominicana no estemos totalmente atentos a qué ocurrirá allí y como consecuencia de lo que ocurrirá allí en el lado oeste de la frontera, que traspasará al lado este de la frontera. A nosotros nos duele permanentemente qué es lo que está ocurriendo allí. Primero, por condición humana al pueblo haitiano. Y segundo, nos duele porque un grupo a nivel internacional de países quieren, después que se aprovecharon de exprimirle el jugo a ese terruño de Haití, quieren entonces que seamos nosotros que paguemos los bagazos que ellos dejaron. Y no es posible. Miren, a nosotros nos va a ser sumamente difícil como pueblo dominicano contener cualquier situación que se dé, porque es que inevitablemente está la condición humana
pero por encima de todo eso tenemos nuestra soberanía, que es Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Camaño, Juan Bosch, Manolo Tavares Justo, todos, de una manera u otra, se ha luchado por mantener de pie este terruño que se llama República Dominicana. Y aunque nos han querido adormecer con muchísimas propagandas, incluso con organizaciones dentro de la República Dominicana favoreciendo el daño a nuestra soberanía, y desde afuera, yo creo que aunque nos han querido adormecer, vamos a tener que despertar. Vamos a tener que despertar porque no hay posibilidad de que lo que ellos quieren de solución se dé a costilla de República Dominicana, a costilla de nuestra soberanía. Eso no va a ser posible nunca. Y aunque nos titulen de cabeza cuadradas, de xenófobos, que nos titulen de antihaitianos, de todo lo que nos quieran, hasta de racismo, de todo lo que nos quieran encasillar, República Dominicana, el pueblo dominicano no va a tolerar, y esto podría en el futuro, yo lo dije hace mucho, aquí tendremos el Kosovo dominicano, y eso lo tendremos por la avaricia de muchos en el territorio de Haití y por la sinvergüencería de muchos estados que quieren tirarnos a nosotros la canana. Y de muchos que creen que nosotros somos solución. Aquí mismo, Correcto. aquí en el país hay mucha gente que cree Sí. que nosotros somos solución de Haití. Que se han vendido. Pero como, no son, llega- como son comerciantes, no voy a decir que es estos comerciantes, pero lo hay. Porque aquí hay gente que piensa en un gran mercado, un mercado de 20 millones de ciudadanos. 10 que hay aquí, 10 que hay allá. Y no es así. Miren, el Senado de los Estados Unidos aprobó el juicio político al expresidente Donald Trump. Ya el juicio se está desarrollando, lo aprobaron sobre la base de que, aunque Donald Trump no era presidente, los hechos que cometió, lo cometió siendo presidente de la República. Exacto. Y por eso le dieron base legal. Entonces resulta que el Senado de Estados Unidos está dividido. Usted sabe que hay 50 senadores demócratas y 50 senadores republicanos. La aprobación del juicio contó con 6 senadores republicanos que apoyaron el juicio. Sí, saltan la verja. Saltaron la verja. Y hay 44 que no están de acuerdo. Claro, para que el juicio político tenga un resultado, tiene que haber una mayoría calificada. Se necesitan 17 senadores republicanos que probablemente no se consigan y que probablemente el juicio no llegue a una conclusión. Ahora, va a pasar a la historia como el único presidente que ha sido sometido en 2 ocasiones. Y que la democracia de Estados Unidos no se queda dada. O sea, usamos el proceso institucional. No se logró porque la misma democracia lo impidió. No se consiguieron 17. Entonces, eso es importante. Cuando hablábamos ahorita, y yo creo que ya están pasando rayas, cuando hablábamos ahorita de la institucionalidad que falta en República Dominicana, pensé, no solamente en Finlandia, pensé en Estados Unidos también. Allí se dan muchísimos escarceos, pero es respetando la ley, respetando la Constitución. Así es. Señores, hemos concluido por el día de hoy su programa Realidad TV. Julio César Santana, Dan Boy y Tomás Uriel, le deseamos que pasen buena noche y que nos veamos en un próximo programa.